Es una bendición que nos podamos reunir un domingo más. Yo le voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Proverbios 14, versículo 9 al 13. Dice: los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Padre, te damos gracias esta hora. Queremos, Señor, disponer nuestros corazones para recibir de tu palabra. Que seas tú quien hable a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento. Vivimos en un mundo en el cual encontrar a alguien, decía ahí de que qué difícil encontrar a personas de buena voluntad, ¿verdad? Dice el versículo 9, los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Mire, la meditación de esta tarde es alejándonos de la culpabilidad y de la amargura. Muchos muchos vivimos con culpas, si podemos hablar de esta manera, por cuestiones de malas decisiones. Hemos tomado malas decisiones en la vida y esto lo que hace es que venimos cargando esta culpabilidad. Y la culpabilidad nos lleva a la amargura. Entonces, muchas veces no sabemos de dónde es que somos tan amargos. Les voy a cuentan una historia en la cual dicen que iba un señor cargando una pesada carga por un camino. Ya se imagina, ¿verdad? Ir cargando. ¿Ha visto de estas personas en los pueblos que muchas veces se caminan 4 o 5 millas cargando cosas y van? Entonces venía un señor en un pickup y al ver a le dice, señor, le dice, ¿va para el pueblo? Sí. Entonces viene y le dice, súbase, yo lo llevo, no llevaba nada en la parte de la cama. Y entonces, instantes después que él había arrancado, ve por el retrovisor y ve que el Señor tenía todavía la carga sobre sus hombros, ya estando sobre el pickup, sobre la cama del pickup. Entonces viene él, para, y le dice, pero si lo subiera para que no cargara. No, mire, este es mi problema, usted solo lléveme allá. ¿Cuántas veces nosotros somos no el que va manejando el pickup, sino somos el que va encima del pickup, con la carga encima? ¿Cuántas veces nosotros hemos entendido de que necesitamos que Dios cambie nuestra vida? Y no me estoy refiriendo a gente que no conoce de Dios, me estoy refiriendo a nosotros, que hemos conocido de la palabra. Y entonces, fíjese, dice el versículo 10, el corazón conoce la amargura de su alma. Quiere decir que si nos examináramos por un momento, sabríamos qué hay. Entenderíamos que muchas veces llegamos a estar en una situación difícil porque no hemos sido sensatos, sino insensatos. Porque dice, los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Muchas veces el Señor nos ha hablado por medio de su palabra, y lo que muchas veces nosotros menos queremos hacer es hacer caso a lo que la palabra dice. Probablemente porque creemos que no, yo puedo liderar, yo puedo salir adelante por estas cosas. Yo soy muy inteligente.
Si es que no se trata de que seamos o no inteligentes, sino el hecho de que nos tomemos de la palabra de Dios para salir adelante. ¿Por qué? Porque el que no hace caso de la palabra de Dios, o cuando usted y yo no le hacemos caso a la palabra de Dios, tendremos una recompensa y es la amargura. ¿O cómo se siente usted o cómo nos hemos sentido cuando nosotros hemos intentado hacer algo y fracasamos en algo? ¿Cuántos de nosotros el fracaso en algo nos ha llevado a la amargura? Y el problema es que muchas veces un fracaso externo lo traemos al hogar. O nuestro fracaso en el hogar lo llevamos a donde trabajamos. Porque no sé si a usted ha tenido esta bella oportunidad o bella experiencia de que yo tenía un jefe, mire, que cuando uno tenía que hablar con él, yo tenía que hablar con la que era mi superior, le decía, ¿y hoy cómo vino el Señor? No, y vino feliz. Mire, hasta para contarle un problema, uno tenía que saber cuándo había que contárselo. Y era un jefe que siempre decía, no me traigas problemas, tráeme ya la solución completa. Él quería que uno no llegara. Entonces uno de los choferes, por tener una relación, por administrar la seguridad de la empresa, yo sabía quién entraba y quién salía. Entonces yo tenía un control de muchas cosas y cuando ellos tenían que hacer algo dentro de la empresa me tenían que avisar primero a mí para poder hacer o ponerme de acuerdo, bueno, etc. Entonces me recuerdo que por veces ellos llegaban y que mira, me pidió esto, que el fulano que hiciera, ajá. Sí, hoy se pelearon, hoy se gritaron, hoy no sé qué en la casa. Imagínense, los propios empleados conocían, los empleados, lo que esta persona había vivido. Y cuando uno sabía, miraba la actitud de él dentro de la empresa y cómo amargaba a los que estaban ahí. Ahora, veámoslo esto desde un punto personal. ¿Cuántas veces uno no obedece la palabra de Dios y no solo se amarga uno, amarga a los que están alrededor? Fíjese que dice Salomón, los necios, los que no oyen consejo, los que no atienden a la palabra de Dios, se mofan del pecado, se mofan de las cosas que creen que puede hacer. Ahora, como nosotros sí hemos creído en la palabra de Dios y tenemos un conocimiento, muchas veces cuando nos hemos equivocado, viene una culpabilidad. Entonces, la culpabilidad es la necesidad de recompensar por alguna falta cometida. Cuando uno se ha equivocado y uno no sabe cómo enmendar las cosas, ¿verdad que uno pasa comprando algo? Si uno se equivocó con cierta persona y conoce cuáles son sus gustos, uno pasa comprando lo que le gusta, ¿verdad? Culpabilidad, me siento culpable. Entonces yo trato de remendar las cosas recompensando por lo que hice. Una culpabilidad. Dice la palabra de Dios que la culpabilidad se mofa de los insensatos. Entonces, cuando yo me siento culpable, qué horrible es, ¿verdad? Muchas veces la culpabilidad no nos deja dormir, no nos deja comer, no nos deja trabajar bien, nos presiona. Y la pregunta es, ¿pudimos haberla evitado? ¿Pudimos haber hecho algo para que esto no sucediera? Claro que sí. Porque ¿cuántas veces nosotros, conociendo la palabra de Dios, no lo buscamos a Él? ¿Cuánto buscamos hasta que ya las cosas casi no tienen remedio? En mi larga experiencia dentro de una iglesia, porque prácticamente he crecido en la iglesia.
he visto desfilar a tanta gente, a tantas personas, llegar a la iglesia únicamente cuando tienen una necesidad. Y cuando las cosas empiezan a salir a flote otra vez, es decir, los ha hundido los problemas, y cuando empiezan a salir las personas a flote otra vez y a sentirse un poquito estables, desaparecen. Y cuando las cosas se vuelven otra vez a complicar, regresan a la iglesia queriendo que les resuelvan otra vez los problemas. La culpabilidad provoca que cometamos más errores. Cuando nosotros nos sentimos culpables, mire, qué galán fuera o qué bueno fuera que ya no cometiéramos más errores. Al contrario, la culpabilidad hace que cometamos otros errores. ¿Por qué? Porque mire, cuando un padre se ha equivocado con un hijo, mire, muchas veces el hijo, como ya le ganó la moral, le dice, quiero hacer tal cosa. Y en ese momento la culpabilidad hace que el padre se sienta en la obligación de consentirle, porque probablemente moral no la tiene. No tiene la moral como para decirle a su hijo, no hijo, eso no se puede hacer. Entonces, pero ¿de qué viene la culpabilidad? De no buscar de Dios, de no indagar en la palabra de Dios, de no tener una comunicación con el Señor. Entonces la culpabilidad nos va a llevar a cometer más errores. Y por favor no pierda de vista esto, lo que le dije al principio. La culpabilidad nos lleva a la amargura. Porque va a llegar un momento en el cual nosotros no vamos a poder detener lo que nosotros cometimos, lo que nosotros permitimos, la permisividad que dejamos que sucediera. Y eso nos va a llevar a la amargura. Tenemos la capacidad, oiga, de compensar lo fallado. Muchas veces compensamos lo emocional con material. Si yo a alguien no le pude dar lo que merecía emocionalmente, ¿a cuántos padres yo no he escuchado que dicen, mire, es que yo no estuve con mi hijo cuando estuvieron pequeños? Y entonces ahora que ya están grandes, que ya no pueden pasar el tiempo que quisieran pasar con sus hijos, vienen y a una edad muy temprana les dan carro, les dan todo lo que quieren. ¿Por qué? Porque están tratando de compensar lo emocional con lo material. Entonces, para evitar la culpabilidad, debemos guiarnos por la palabra de Dios. Mire, si tan solo nosotros nos guiáramos por la palabra de Dios, yo le pregunto, ¿de cuántas culpas fuéramos libres? Porque que no hayamos cometido errores está muy difícil. No somos perfectos. Pero piense por un momento. Si yo hubiera buscado al Señor, un ejemplo, si yo hubiera buscado al Señor en mi juventud, o si yo le hubiera hecho caso a la palabra de Dios, porque mire, yo creo que más de alguno en algún momento hemos dicho, si tan solo le hubiera hecho caso a mi padre en algo que nos dijo, y eso que no es la palabra de Dios. Si tan solo le hubiera hecho caso a mi madre cuando mi madre me dijo, hija o hijo, no hagas esto porque ya pasaron ellos por eso, pero como uno quiere ir y darse con los dientes contra el mundo, contra las cosas, etcétera. Pero el punto de esta tarde no es que hacerlo sentir mal o que nos sintamos mal por los errores. No, es que de ahora en adelante nosotros tengamos la oportunidad de salir de la culpabilidad. O mejor dicho, de empezar a despojarnos de la amargura que puede haber en nuestras vidas. Entonces, el pago de la culpabilidad es alto. ¿Por qué? Porque nunca será suficiente para compensar todo. Nunca vamos con lo material a compensar en todo lo que nos hemos equivocado. Pero la palabra de Dios sí lo puede hacer. La palabra de Dios dice, reconócelo en todos tus caminos
y Él, no usted, no mi inteligencia, no mi fuerza, y Él enderezará todo lo que todo lo que has arruinado. Entonces, hay una promesa cuando nosotros lo reconocemos a Dios en todo lo que hacemos, pero no solo para salir del asunto, sino para poder cambiar, para poder salir adelante, para poder tener una vida alegre, una vida con paz. Porque mire, qué duro es que tengamos cama y no poder dormir. Que podamos tener dinero y podemos ir y gastar y no sentirnos satisfechos. Ahora, ¿qué produce o cuál es la razón por la culpabilidad? Bueno, la insensatez o la necedad. Amén. Dice en el versículo 9, los necios se mofan del pecado. ¿Qué es el insensato? Bueno, es una persona impía, perversa, loca, fatua. Oiga, el insensato es aquella persona que aún teniendo conocimiento, hace las cosas mal, siguiendo su deseo. Repito, el insensato es aquella persona que aún sabiendo que no es lo correcto, lo hace porque le dio su gana de hacerlo. Y entonces cuando vemos que nos equivocamos, cuando vemos que nos paseamos en lo que no teníamos que hacer, ahí viene la culpabilidad. Y empezamos a cometer más errores. Y el problema no solo es ese. El problema es que la amargura nos hace pedazos. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque cuando yo no quiero reconocer que necesito de Dios, cuando yo no quiero reconocer que debo de cumplir su palabra, voy a caer en la amargura. Y la amargura va a hacer que sea, bueno, ¿cómo se llama lo que se les, a las gallinas? Bueno, yo me recuerdo que en algunas ocasiones vi que pelaran una gallina. Y entonces hay una bolsita que es como hiel, ¿verdad? ¿Qué pasa si usted deja en la sopa o en el caldo eso así? Y usted le puede poner, mire, por más cosas que usted le ponga a la sopa, ¿verdad? Y que usted le ponga las especies, mire, pero si usted no le quita esa hiel, arruina todo. Ahora, ¿cuántos tenemos ahí nuestro caldo o nuestra sopa? Y nos dijeron, quítale la hiel. No se va a salir, no le va a hacer nada. Quítale la hiel porque ya alguien se equivocó. ¿Y qué hay que hacer con eso? Botarlo. Porque ni nosotros nos lo vamos a comer. Esa es la amargura. Que muchas veces las cosas que nosotros hacemos, ni nosotros mismos las soportamos. Pero ¿de dónde viene esto? No es que fue que de un día para otro yo me volví amargo. No, la amargura se da por no obedecer la palabra de Dios, por no escudriñarla. Entonces, muchas veces a un insensato, quiero ser corto en esto, no le importa. Mire, cuando uno está ensimismado, cuando uno dice, no, lo que yo estoy haciendo es así, muchas veces no le importa pagar precios por algo. No hagas tal cosa y ven, no, toma, va, te lo voy a pagar. Botalo, destruirlo, hacerlo, no te preocupes, no. Ahora, qué fácil fuera que así fuera en todas las áreas, pero hay cosas que no van a cambiar, que no pueden cambiar solo con pagar, como lo emocional, como nuestras familias, como la relación con su cónyuge, como la relación con sus hijos. Como nuestra relación con Dios, que debería de ser la relación más importante. Entonces, cuando una persona no cumple la palabra de Dios, es comparado con un insensato.
Fíjense que los proverbios son tan bellos, porque al final cuando uno llega a comprender, dice un proverbio, no me pregunte cita porque soy malo para eso, ya se lo he dicho, pero dice, aún el necio es contado como sabio cuando calla. Yo sé que usted ya lo ha escuchado. Ahora, la palabra amargura, que es de lo que quiero hablar, viene del hebreo mar o mara, que significa amargamente, amargar, amargo, colérico, cruel. Además, se presenta en figura de goteo, algo constante que en poco tiempo se vuelve molesto. Como esa gota, ¿verdad? Fíjese que una gota de agua es capaz de abrirle un hoyo a una roca. Usted agarra una roca y pégale con su mano, ¿lo va a hacer un hoyo? No, la roca iba a seguir, pero déjele cayendo una gota. Y esa constancia de la gota va a abrirle un hoyo. Esa constancia de la gota le cambia la estructura. Esa gota del agua le cambia la forma a la roca. Quiere decir que una gota de agua puede debilitar a una gota de agua en un largo tiempo, puede debilitar a una roca. Porque si ya le abre un hoyo, va perdiendo fuerza, ¿no es así? Ahora, ¿por qué es necesario cumplir la palabra de Dios? Porque la amargura no nos va a destruir de la noche a la mañana, pero va a debilitar nuestras vidas. ¿O no cambia la forma de la persona la amargura? Después que nosotros hemos sido una persona sonriente, después ya nadie quiere estar con nosotros. Después que nosotros hemos sido una persona amable, después las personas huyen por no estar con nosotros. Una vida amargada es una vida molesta. Mire, no sé si a usted le ha pasado, a mí sí. Hay momentos que ni yo mismo me soporto. O bueno, me llegaba a soportar. No, mentira. Mire, qué difícil es cuando ni uno mismo se soporta. Cuando ni uno sabe qué es lo que quiere. Y uno viene y yo le digo, gracias Señor, porque hasta el día de hoy sigo solo, porque a ver a quién yo hubiera amargado. No, pero qué difícil es cuando ni nosotros mismos nos soportamos. Ahora, imagínese 2, 3. ¿Sabe por qué? Porque la amargura la contagiamos. Que galán fuera que los que están a nuestro alrededor fueran inmunes a la amargura. No. Que galán fuera. No, pero el problema es que nosotros amargamos. Porque mire, usted le puede poner 2 cucharadas o unas 4 cucharadas de sal a algo y se lo arruina, ¿verdad? Pero usted, por más que le meta azúcar, no lo va a cambiar. Así es cuando somos de esta manera. Entonces, ¿por qué viene la amargura al creyente? Por la insensatez de no cumplir la palabra de Dios. La insensatez trae aflicción y desesperación a nuestras vidas. El pecado hace que nuestra vida sufra aflicción amarga. Mire, oiga esto. Cuando cumplimos la palabra de Dios, podemos tener una aflicción, pero sin amargura. No sé si me debo entender. Cuando yo cumplo la palabra de Dios y Dios dice, haz tal cosa, porque en ningún momento el Señor prometió que no iban a venir tribulaciones ni aflicciones. Amén. Pero qué diferente es que por cumplir su palabra, yo pase una tribulación y dice que en medio de la tribulación va a haber gozo para mi vida, va a haber paz. Pero ¿qué pasa cuando yo he perdido la paz y he perdido esa tranquilidad en mi corazón? Se vuelve algo tedioso. Entonces, usted decide, o mejor dicho, cada uno decide cómo vamos a afrontar la vida. Y dentro de la vida, cómo vamos a afrontar las situaciones difíciles.
¿Con paz o con amargura? ¿Con tranquilidad o con desesperación? Amén. Entonces, observemos algo, la diferencia entre una aflicción con paz versus una aflicción con amargura. ¿Por qué? Porque mire, el insensato no puede visualizar lo que se le viene encima. Cuando nosotros nos comportamos insensatamente, no podemos medir las consecuencias. No sé si a usted le ha pasado que usted le dice a alguien, no hagas eso, te vas a quedar sin trabajo. Yo he escuchado a tanta gente que muchas veces, que yo voy a ir a hablar con el jefe, yo le voy a ir a decir algo, que no estoy de acuerdo en esto, no sé qué. Y bueno, uno ya tiene un poco de conocimiento en la empresa o en el área, uno le dice, mira, ellos no van a cambiar. Porque es verdad, cuando alguien es dueño de una empresa, dice, las cosas se hacen aquí como yo digo, porque por eso es mi empresa. Entonces, cuando uno sabe que las cosas no van a cambiar y tal vez uno tiene un poquito más de madurez, uno le dice, no, mira, yo me recuerdo que se lo dije a alguien, hace esto, empezá a mandar currículum y cámbiate de trabajo. Porque no sé por qué razón, pero cuando uno está sin trabajo, no le salen trabajos. Cuesta. Pero cuando uno tiene trabajo, le llega, no, que mire, que lo queremos aquí. Yo le dije a esta persona, no te vayas a discutir, no te vayas a pelear, porque no vas a ganar. El dueño de la empresa es él. Y él te va a decir estas palabras, porque a mí un día me las dijo. Y eso que yo no fui ni a discutir ni a pelear con él. Y me dijo, allá afuera hay 100 que quieren tu trabajo. Así me dijo una vez, pero yo no había hecho nada. Entonces yo le dije, esto te va a pasar. Entonces cuando uno no es sensato, no visualiza los problemas que se van a venir. Pero, ¿qué me hace a mí sensato? Esto. ¿Qué me ayuda a mantener mis pies sobre la tierra? La palabra de Dios. ¿Qué me ayuda a mí a caminar despacio pero seguro? La palabra de Dios. Entonces, si buscamos la palabra de Dios, tenga por seguro que vamos a empezar a arreglar, a cambiar y a despojarnos de aquella amargura que nosotros mismos le hemos dado permiso que entre. ¿Por qué? Porque fíjese que la insensatez cambia todo lo bueno por lo amargo. La insensatez cambia la paz por la aflicción. Es duro tener hambre y solo tener comida amarga. Es difícil tener sed y solo tener agua salada. Entonces, llega un momento en que podríamos hacer un pequeño examen de nuestro corazón. Se lo voy a leer una vez más. Dice el versículo 10 del capítulo 14. El corazón conoce la amargura de su alma. No es necesario que alguien venga aquí y le diga a usted, mire que usted, no. Nosotros sabemos en qué nos hemos equivocado. Nosotros sabemos que hemos dañado. Nosotros sabemos que hemos arruinado. Y muchas veces la insensatez es no buscar de la palabra de Dios para cambiar las cosas. Esa es la insensatez. Y nos va a llevar a meternos más en un pozo de amargura. Entonces, la palabra hebrea, yadá, que ese es conocer, significa saber o conocer. Y puede significar el conocimiento de la experiencia.
La única manera de tener experiencia es ser experimentado. No hay otra manera. Porque si usted ahora es experto en algo, es porque a través del tiempo usted fue experimentando. La primera vez que yo toqué una computadora, yo no sabía nada, iba a media carrera de la universidad y yo no había tocado que una computadora y yo creía que el abrir una computadora todo se iba a destrabar, todo se iba a arruinar y todo se iba a quebrar. Y a medida que yo fui tocando y etcétera, uno agarra experiencia. Asimismo en la vida. Si llegamos a cierta edad y no tenemos la capacidad de distinguir qué hemos arreglado y qué hemos arruinado, estamos mal. Pero para reconocer a una persona o alguna cosa, debemos primero conocerla. Así, nuestro corazón es el único que sabe cuánta amargura hay en nosotros. La pregunta es, ¿quiere seguir viviendo así? ¿Quiere seguir amargando sus días? Y usted puede decir, no, mire, es que yo creo que la amargura es... No, mire, la palabra también dice, tened cuidado con la raíz de amargura. Cuando habla de la raíz, es porque todavía no ha salido. Es porque está germinando, está bajo tierra. Pero en el Nuevo Testamento dice, tened cuidado con las raíces de amargura. Porque es un momento u otro va a germinar. Y se vuelve una planta. Y para que un árbol crezca, ¿qué necesita? Enraizarse, fijarse. Entonces, no necesitamos que alguien venga y nos haga un test de amargura. No, nosotros sabemos. Nosotros sabemos en qué nos hemos equivocado, qué hemos dañado. Porque si no reconocemos nuestra condición, difícilmente cambiaremos nuestra vida. ¿Cómo le digo? Es una meditación, es para que por un momento nosotros podamos examinarnos y digámosle, Señor, ya no quiero vivir así. ¿O usted no conoce a personas que al final viven solos? ¿O acaso usted no conoce a padres o madres que sus hijos no lo visitan? ¿Qué habrán hecho estos hombres o estas mujeres para llegar a esta condición? ¿Por qué? Así como un hombre puede reconocer cuando tiene hambre, mire, no sé cuántos nos transformamos cuando tenemos hambre. ¿Cuántos perdemos los estribos porque andamos el hambre y que sentimos que... Conozco a alguien que le hablaba al esposo y le decía, mira, si me querés ver alegre, teneme el plato listo porque llevo un hambre, le decía. Probablemente se lo decía en broma. Y entonces, no sé cómo hacía la esposa de él, hacía malabares, pero cuando llegaba ya le tenía el plato listo para que no se le convirtiera en Shrek, sino que no se le hiciera ogro, ¿verdad? Muchos podemos reconocer pasiones, deseos, ánimos, capacidades, pero cuando nos quieren tocar de lo malo de nuestro ser, no nos abrimos. Y el Señor no está para juzgarnos,
no está para condenarnos, no está para señalarnos, no está para decir, ay hijo, sí, ¿verdad? Ah, sí que sos un insensato de primera. Es que no está eso el Señor para decirnos. El Señor en esta tarde nos está diciendo, reconoce que me necesitas. Reconoce que si no cumples mi palabra, tu fin va a ser un fin triste. Acompáñeme a Josué 23 para que vea. Josué 23, 14. ¿Ya lo tiene? Amén. 23, 14. Oiga lo que la exhortación de Josué al pueblo dice, he aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues, oiga lo que dice aquí la parte esta, reconoced pues, ¿con qué? Con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todo os ha acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así, versículo 15, pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena de Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Entonces se da cuenta de que hay consecuencias cuando nosotros no cumplimos la palabra de Dios. Y un ejemplo más, para ir finalizando. Job 10, 1. Job 10:1, ¿ya lo tiene? Dice, oiga lo que está hablando Job en su condición después de todo lo que le había pasado. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Quiero ir finalizando. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando nosotros nos sentimos amargados? Tristemente, le damos rienda suelta a nuestra boca. Y en medio de la amargura de nuestros corazones, tenemos, o mejor dicho, hemos dicho o estamos expuestos a decir con nuestra boca cosas que probablemente después no las podamos remediar. ¿Por qué entonces es necesario alejarnos de la amargura? Porque muchas veces corremos el peligro de decir algo que después no tenga solución. Porque el que está amargado no mide las consecuencias. ¿O no le ha pasado a usted que cuando uno está enojado dice cosas que no tenía que haber dicho? Y después perdóname, tú sabes que no soy así, o tú sabes que yo no pienso eso de ti, pero ya hicimos el daño. Entonces corremos el riesgo de destruir no solo nuestras vidas, sino lo que está a nuestro alrededor.
Concluyo. Entonces, ¿cómo podemos eliminar la culpabilidad y la amargura de nuestras vidas? Que probablemente usted puede decir, sí, no es fácil. Yo le digo, sí, es cierto, no es nada fácil. Primero, dejando de ser insensatos. ¿Y esto cómo lo corrijo? Fácil. Entendiendo que al desobedecer a Dios, porque qué difícil es entendiendo que cuando desobedezco a Dios, me acerco a la amargura. Entonces, ¿cómo me alejo de la amargura? Obedeciendo a Dios. Porque no hay otro camino. O obedezco a Dios o no. Entonces, el obedecerlo me aleja de la amargura, pero el no obedecerlo me acerca a ella. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, mire, no hay poción mágica, ni tampoco hay un superhombre que lo va a poder venir a decirle a usted, no, yo como cualquier otro hermano que esté en una iglesia pastoreando, como cualquier otro pastor, podemos orar por usted, pero si usted y yo no nos refugiamos en la palabra de Dios, no va a haber ningún cambio. Entonces, la palabra de Dios es la única que puede traer un cambio a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando nos equivoquemos, no nos dejemos guiar por la culpabilidad, sino acerquémonos a Dios y pidamos perdón. Que Él es fiel y justo para perdonarnos. Muchas veces nos han dicho de que no, Dios ya no nos va a escuchar porque nos equivocamos muchas veces. No es así. Porque mientras usted y yo tengamos vida, tenemos la oportunidad de acercarnos delante de Dios y decirle, Señor, aquí vengo. Ahora, ¿qué más? Examinemos nuestro corazón. Tal vez no ahorita. Probablemente en la noche. Probablemente podemos tomarnos un momento y decir, bueno, ¿cómo está mi vida hoy? ¿Cuál es el rumbo de mi vida? Y algo muy importante, reconocer que hemos sido insensatos, fíjese. ¿Qué pasa con los alcohólicos anónimos? Le dicen ahí a los alcohólicos anónimos, para que usted pueda iniciar el proceso, usted tiene que venir y presentarse y decir, fulano de tal, soy. ¿O no es así? No estoy tomando eso como ejemplo. Pero muchas veces es más fácil reconocer algo así que reconocer algo de nuestras almas. Y el reconocer, no, es que vengamos aquí delante de la congregación. No, mire, es que nadie tiene que saberlo, solo Dios. Es que no sé orar, pues es platicar, o usted no platica con alguien más, ¿cómo no? Entonces platique con Dios, si no sabe qué es orar, platique con Dios y decirle, Señor, he sido insensato. ¿Cuántas veces he tenido la oportunidad de buscarte, Señor? Y he hecho con los pies lo que debía haber hecho con mis manos. Y entonces, el buscar de su palabra, el buscar de tiempo con Él, traerá una vida libre de amargura. Que esa debería ser nuestra meta. ¿Por qué? Porque, y con esto termino, un corazón amargado no puede experimentar la libertad que Dios da. Un corazón amargado no puede disfrutar la paz que Dios da. ¿Paz para qué? Paz para afrontar cualquier aflicción. Muchas veces muchos pastores hablan de bendiciones, hablan de lo material y eso no es lo más importante. Cuando leemos en la palabra que cuáles son las bendiciones espirituales,
paz, tranquilidad, amor, fidelidad de Dios. ¿Qué más importante que eso? Pero un corazón amargado no puede experimentar el gozo que Dios da. Un corazón amargado, mire, termino con esto. Cuando David huye, porque lo querían matar, David huye a la cueva de Adulán. Y se le juntaron alrededor de 400. Oyeron que allá estaba David. Y mire, todos los que le llegaron, todos los hombres que llegaron donde David eran hombres endeudados, amargados de espíritu. Imagínense cómo describe la Biblia. Probablemente hombres que ya no querían estar, ya se sentían, no sé, lo peor. Este tipo de hombre llega donde David y llega a buscar a un hombre que lo habían perseguido, que querían matarlo. Y estos hombres son los famosos valientes de David. Muchas veces nosotros creemos de que ya todo está perdido y no es así. Muchas veces nosotros creemos que las cosas no van a cambiar y no es así. Muchas veces nosotros podemos ver el panorama que todo está hundido y no es así. Dios no nos deja desamparados cuando nosotros reconocemos la situación que hay en nuestra vida. Entonces, para poder cambiar el rumbo de nuestras vidas, necesitamos reconocerlo a Él en todos nuestros caminos y Él enderezará. Usted sabe qué es enderezar, ¿verdad? Algo que estaba recto que nosotros lo doblamos. Él enderezará lo que usted no va a poder enderezar. Él va a restituir lo que usted probablemente destruyó. Él va a poder que nazca lo que probablemente nosotros exterminamos. Él sí, nosotros no. Pero el primer paso es reconocer cómo está nuestra alma y si nuestra alma hay amargura. Porque para ser feliz y para poder cambiar a lo que está a nuestro alrededor, es necesario que desaparezca la amargura de nuestros corazones. Y vamos a ver el cambio. Pero como le decía hace un momento, es nuestra decisión, no de nadie más. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Padre, te damos gracias en esta tarde. Porque nos permitiste o nos has permitido una vez más poder presentarnos delante de ti. Señor, qué difícil es muchas veces reconocer. Probablemente nuestro orgullo nos hace difícil decir dos palabras. Necesito ayuda. Pero Dios únicamente está esperando, oiga esto, sinceridad de nuestros corazones. No nos equivoquemos. Muchas veces queremos que Dios haga las cosas solo para salir del problema en el momento. Dios no es así porque Él sí conoce nuestro corazón. ¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar si hay amargura en nuestras almas o en nuestros corazones? Y usted puede decir, no, es que mire, a mí me amargaron. Yo no era así. A mí me dañaron. Probablemente usted sea la víctima, pero usted permitió que esa amargura floreciera en su corazón. Probablemente no hemos sido los victimarios, hemos sido las víctimas. Y probablemente estamos amargados. Entonces la pregunta es, ¿quiere vivir así?
¿Quieres seguir así? Porque sucede esto. Normalmente cuando alguien amarga a otro, amarga a otro. Porque la amargura nos hace perder el amor. Porque la amargura nos hace perder la paciencia. Somos faltos de paciencia. Somos faltos de amor. Para que el hijo pródigo fuera restaurado, tuvo que regresar a la casa del padre. Fuera no iba a ser restaurado. Dentro de la casa del padre, sí. Para que nosotros seamos restaurados, tenemos que tener su palabra en nuestros corazones. Tiene que regresar su palabra en nuestros corazones. Nadie lo puede hacer si no es usted. Nadie puede venir y someterlo y decir cambia. No, nadie. Pero una cosa le digo, que ese reconocimiento no llegue tarde. Que ese reconocimiento no se dé cuando ya no haya nada que hacer. Porque si hoy hay tiempo, hoy podemos decirle, Señor, mírame. Reconozco que cuanto más me he alejado de ti, las cosas menos han funcionado.